Una guarida fiscal, ilusión fiscal, paraíso fiscal o refugio fiscal son aquellos países o territorios que se caracterizan por la escasa o nula tributación a que se someten determinadas personas o entidades, que en dichas jurisdicciones encuentran un refugio. El origen de los paraísos fiscales surgió de una forma lenta y aleatoria, hasta encontrarse con sus características actuales. De esta manera, uno de los primeros antecedentes de ello ocurrió en Mónaco en 1968, cuando el rey Carlos III quitó los impuestos para demostrar que no se estaba beneficiando de las recaudaciones. Su auge responde al desarrollo industrial y económico de los años de la posguerra, así como al proceso de descolonización de algunas potencias europeas. De esta forma, motivados por muy diversas circunstancias, algunos territorios diseñaron sistemas fiscales capaces de atraer al capital extranjero, utilizando para ello las más variadas estructuras jurídico-fiscales. Los paraísos fiscales han ido en aumento de manera rápida y casi descontrolada en los últimos años, puesto que incluso aparte de los ya conocidos y controlados, han ido naciendo nuevos territorios considerados como tales. El uso de los paraísos fiscales ha venido de la mano de los más adinerados y de las clases más altas de la sociedad, de los ricos y de los poderosos del mundo entero. Empresas, multinacionales, grandes compañías de todos los sectores, personas físicas y jurídicas con alto poder adquisitivo. En este sentido, los paraísos fiscales han crecido a pasos agigantados, han ganado terreno al control de los mismos, dando lugar a una gran crisis europea, e incluso, a pesar de ir contra los mismos, en su mayoría, quienes defraudan salen indemnes e impunes de tales situaciones. Por tanto, muchos nos preguntamos lo siguiente: ¿qué es un paraíso fiscal? Paraíso fiscal, jurisdicción de bajo impuesto, alta seguridad jurídica y extrema protección a la privacidad de los ahorradores. No basta con reportar impuestos para que un territorio se convierta en un paraíso fiscal absoluto, buscando garantía de que sus patrimonios van a estar a salvo de todo tipo de rapiñas políticas alternativas. Racionalizaciones, confiscaciones, corrupciones, inflación, desvaluaciones. Por eso, el elemento común, más allá de los bajos impuestos, es la seguridad jurídica. Los paraísos fiscales no solo pretenden resultar atractivos fiscalmente, limitándose a ofrecer numerosas herramientas para evadir impuestos, sino que también ofrecen una confidencialidad que les permite guardar información fundamental en secreto, la opción de sustraerse de regulaciones financieras y zafarse de la legislación de otras jurisdicciones, que precisamente son los países de origen de quien obtienen todos esos beneficios, sin importarles las consecuencias lamentables que provocan en tales países, víctimas de una competencia fiscal perniciosa originada por dicha deslocalización. Muchos de los inversores en paraíso fiscal no buscan protección solo contra una carga fiscal desmedida, sino también buscan poder escapar, poder proteger sus patrimonios de la persecución política, ideológica o religiosa. Para ellos, existen herramientas que permiten a los ahorradores sacar sus patrimonios y depositarlos en los paraísos fiscales, mediante empresas offshore o empresas fantasmas, siendo esas sociedades constituidas en un estado, con domicilio fiscal en el mismo, pero cuyo capital pertenece a personas no residentes en su territorio, desarrollando sus actividades fuera de sus fronteras. Dichas operaciones pueden ser comerciales o financieras. ¿Cómo funcionan los paraísos fiscales? El dueño de una compañía C, llamado señor X, abre una sociedad en uno de estos paraísos fiscales. Aquí pueden pasar dos cosas. Pueden ser que las leyes de este territorio impidan conocer el nombre de la empresa o que el dueño de la compañía utilice un testaferro, alguien que paga por poner su nombre y así no aparezca figurado el nombre del señor X. Las empresas offshore tienen una característica en común y es que solo existen en papeles, no tienen trabajadores, no ofrecen ningún servicio y simplemente existe para tener una cuenta donde se puede ocultar el dinero de manera totalmente confidencial a un coste muy bajo. En estas cuentas se evitan registrar el origen del dinero, no tienen que auditar sus cuentas y el gobierno en cuestión no va a revelar su información con otro gobierno. Esta sociedad que se acaba de crear va a ser la filial de otra sociedad Y, que está registrada en otro paraíso fiscal. Y esa sociedad Y es afiliar de otra sociedad Z y está en un paraíso fiscal distinto.
De esta manera, se va creando entramados entre distintos paraísos fiscales de forma que se hace imposible y difícil rastrear dónde está el dinero. Estas actividades no son ilegales, pero de esta manera esconden grandes fortunas que no son declaradas a los gobiernos de origen, y estos sí forman parte de un delito de evasión fiscal. Donde está el debate es en la inmoralidad de las prácticas de esas grandes fortunas, al contrario de un ciudadano de a pie que no tiene la facilidad de recurrir a estas prácticas y así dejar de contribuir al bien común, mientras que los demás individuos de la sociedad realizan el aporte de sus impuestos de forma disciplinada. Esto ha llevado a que la ONU se pronuncie sobre los derechos humanos y la existencia de estos paraísos fiscales que afectan a millones de personas en el mundo. Saber cuáles son los países o territorios que son considerados como paraísos fiscales es fundamental y requisito inaludible para poder tener en cuenta a qué países o territorios hay que aplicar la legislación y medidas antiparaísos, pues se debe conocer quiénes son los destinatarios de las normas que se realizan para poder ser aplicadas y ejecutadas. Podemos decir que caben o existen dos sistemas de listas de paraísos. Por un lado, nos encontramos con un sistema de listas cerradas en las cuales la Administración Tributaria indica cuáles son los territorios o países considerados por la misma como paraísos fiscales, o, por otro lado, si no contamos con dicha lista cerrada, nos lo pueden indicar ciertas normas a través de ciertos parámetros o criterios objetivos que se utilizan para su elaboración. Las listas oficiales de paraísos fiscales cambian una y otra vez. Además, numerosas organizaciones publican sus propias listas, elaboradas según diferentes criterios. La más conocida es, sin duda, la lista de Oxfam. La Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones no gubernamentales también elaboran continuamente una lista de estos paraísos fiscales según sus propios criterios. Aquí se ha resumido y comparado las listas internacionales más comunes. El resultado es una lista de 65 países, a los que, en su opinión, se denomina paraísos fiscales. Así pues, hemos sabido que la persistencia de los paraísos fiscales podría evitarse con la creación de un catastro financiero mundial, el intercambio automático de información y el impuesto global sobre el capital y las sanciones comerciales. Sin embargo, todo esto que se propone no podrá tener efecto favorable si los gobiernos de los diferentes estados no luchan conjuntamente contra ello, pues resulta muy difícil llevarlo a cabo individualmente. Por tanto, lo único que queda y que se espera es que cada vez más existan acuerdos firmados entre estados y territorios considerados como paraísos fiscales con el objetivo y la finalidad de obtener y comunicar información. Para ello, intentar acabar o reducir la ilusión y evasión fiscal que se lleva a cabo por medio de las jurisdicciones offshore.